Iglesia Universal de Jesucristo. Instituto Bíblico REP. En cumplimiento y desarrollando la misión de Dios, en el nombre de Jesucristo, te invitamos a dejar obrar al Espíritu Santo en el precioso terreno de tu corazón mediante la siguiente enseñanza para alabanza y gloria de su nombre. Amén. Amén. Bendito Dios y Padre del cielo, Dios amado, Dios eterno, Dios todopoderoso, te agradecemos, Señor, la oportunidad que nos concedes, Dios mío, de poder reunirnos, Señor, para aprender de tu palabra. Sea tú, Dios mío, ministrando, Señor, nuestras vidas a través de tu palabra preciosa y de la vida de nuestro pastor Daniel. Sea tú bendiciendo cada hermano que se conecta esta noche. Que tu palabra corra y llegue a lo más íntimo de los corazones y las mentes. Que tu palabra quede ahí sembrada y siga haciendo ese efecto cada día. Dios mío, te lo pedimos. Solo tú nos puedes ayudar en este tiempo complicado, difícil. Necesitamos ser conscientes, Dios mío, de lo que tu palabra habla en nuestras vidas en el nombre poderoso de Jesús. Espíritu Santo, toma todo el control, Señor absoluto, de esta reunión, Dios mío, y muévete en el nombre poderoso de Jesús. Amén. 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 Gloria al Señor. Aleluya. Bueno, mis hermanos, un abrazo de verdad para todos. Sabemos que poco a poco va ingresando la gente y en lo personal me alegra que IUJ La Gloria esté aquí presente. Hay hermanos de otros concilios, de otras iglesias, como el hermano Giovanni y bueno, el hermano Carlos Toscano. Eso está bien, de verdad que nos alegra. Estamos para eso, somos un cuerpo en Cristo y esa es la iglesia realmente. Esa es la iglesia. El Señor no viene por denominaciones, sino viene por su iglesia, su cuerpo. Superando lo mejor. Seguimos estudiando Hebreos. Ya este es el estudio o la enseñanza número 27, la parte 27. Y estamos cursando el tercer fundamento en virtud de lo que dice Hebreos capítulo 6 en relación con la doctrina de la imposición de manos. Vamos a abrir la escritura, por favor, en Hebreos 6. Hebreos capítulo 6. Y voy a leer los 3 primeros versículos de Hebreos 6. Dice la escritura en estos términos en Hebreos 6. Leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Amén. La imposición de manos. Algo como tan rutinario en el ejercicio de la iglesia cristiana, como tan común, digámoslo así, pero que cuando se estudia su esencia, su naturaleza y su alcance espiritual, nos damos cuenta que es algo supremamente trascendente y en consecuencia delicado. ¿Por qué? Porque la semana pasada hablábamos, y esto ya como preámbulo obviamente, que la imposición de manos funciona como un puente de orden visible, porque es visible la imposición de manos, que conecta la profesión de fe externa que simboliza el bautismo en agua con la experiencia interna de la manifestación del bautismo del Espíritu Santo y el obrar del Espíritu Santo. Este hecho, que a veces es inentendible, era muy importante para la iglesia primitiva.
en virtud de que él mismo abarcaba ya parámetros bajo la gracia y rompía con la tradición y el costumbrismo que venía en virtud de la ley. La imposición de manos no era un simbolismo opcional o un rito opcional o de orden secundario. Era parte integral del proceso de discipulado realmente. Se enseñaba desde un inicio y se aplicaba, se ejercía desde un inicio. Pero aunque hablaba de rudimento y se mantiene como rudimento, de ninguna manera afectaba o menoscababa, decíamos en aquel entonces, su importancia. Para nada. Sigue siendo muy importante. Destacábamos más bien que se constituye en un pilar sobre la cual se construye una vida cristiana madura. La imposición de manos realmente tiene su sentido de ser. Y esta imposición de manos, para poderla entender en la práctica nueva testamentaria, en virtud de lo que Jesucristo mismo enseñó, hemos considerado trascendente, importante, necesario ir al Antiguo Testamento, mirar sus raíces en la práctica allí. Porque la imposición de manos como tal no surge en el Nuevo Testamento. Tampoco es que la introduzca Jesús, no. Tiene raíces tipológicas en el Antiguo Testamento. Ya se aplicaba, se usaba en el Antiguo Testamento, pero desde allí se proyectaba hacia lo que Jesús iba a enseñar y lo que la gracia y la obra del Espíritu Santo iba a manifestar con ello. Y en tres aspectos esenciales, fundamentales, se veía esa praxis o práctica de la imposición de manos. En el Nuevo Testamento se aplicó esas tres cosas, pero tomando como referencia lo que el Antiguo Testamento enseñó. La práctica del Antiguo Testamento enseñó. La número uno de esos aspectos que enseña o transmite la imposición de manos desde el Antiguo Testamento es con relación a la identificación. Es un símbolo, era un símbolo, una acción de identificación, mediante el cual se realizaba una transferencia de culpa. Mire lo que estoy diciendo y tomemos en cuenta lo que estoy anotando en este momento, transferencia de culpa. Esto es importante tomarlo muy en cuenta porque lo vamos a ver después reflejado en Jesucristo de una manera impactante. Y la razón de esto está en varios pasajes, pero vamos a ir a uno en particular, que está en Levítico 4:15. Le voy a pedir el favor a mi hermano Giovanni, si le es posible, que leamos Levítico 4:15. Por favor, Giovanni, ¿le es posible? Amén, mi pastor, ya me estoy dirigiendo ahí. Perfecto, Levítico 4:15, mi hermano Giovanni ¿Usted está ubicado en Madrid, hermano Giovanni? ¿Si estoy bien? Sí, mi pastor, yo vivo aquí en Madrid, Cundinamarca. Perfecto, el hermano Giovanni está ubicado en Madrid, está desde Madrid conectado. Levítico 4:15. Amén, mi pastor. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y con la guianza del Espíritu Santo. Dice la palabra del Señor así. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Amén. Amén. Los ancianos de la congregación, personas con autoridad, cabezas de la congregación, digámoslo así para entenderlo, es como si fuera el pastor de la congregación, el liderazgo, los ancianos de la congregación, suma autoridad administrativa, pero ante todo espiritual, religiosa. Pondrá sus manos sobre la cabeza del becerro, del cordero, un animalito inocente. Y en ese sistema sacrificial levítico, la imposición de manos era un acto central para la expiación del pecado. Expiación quiere decir cubrir, para cubrir el pecado, no para quitar. Cubrir.
Y ahí en Levítico 4:15 se describe el rito para el pecado de toda la congregación. Porque si los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová. Y ellos toman la representación de ¿qué? De toda la congregación. Esa expresión en hebreo impondrán sus manos o pondrán sus manos. Está hablando de apoyarse sobre. Tomaban el animalito y ponían sus manos sobre el animalito. Es como si se apoyaran sobre el animalito. Y ese gesto, ese acto, transmitía claramente el sentir, el creer, la acción de que estaban transfiriendo el peso del pecado al animal. Ese acto físico era un símbolo cargado de significado teológico. Claramente representaba la transferencia de la culpa de la congregación, de la nación, a ese sustituto inocente, el becerro, que iba a ser sacrificado. Al poner sus manos sobre el animal, estos representantes del pueblo se identificaban con ese animal, confesaban su pecado, aceptaban a esa víctima inocente como su sustituto en la muerte para tapar ese pecado. Este principio, mi hermano, mi hermana, esa acción con un animalito que se repitió cualquier cantidad de veces sobre todo ese proceso de lo que la ley marcó, se constituía en un tipo profético fundamental. Y anote esa expresión, un tipo profético fundamental que prefiguraba. Antes de figurar lo real, estaba simbolizando, estaba tipificando, estaba profetizando, estaba proyectando, estaba augurando, estaba manifestando que iba a pasar algo adelante. ¿Qué estaba prefigurando? La obra consumada de Jesucristo, sobre quien Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Eso lo relata perfectamente el profeta Isaías. Entonces, por favor, hermano Vicente, Isaías 53:6. Por favor, Vicente, con las buenas noches para usted y su esposa, hermano, María Matilde. Buenas noches, mis amados hermanos. Ya leemos Isaías 53:6. 53:6. Gloria al Señor, aleluya. La palabra del Señor dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Amén. Esa expresión cargó en el hebreo transmite la idea clarísima de poner un peso inmenso sobre alguien. El Dios de los cielos, santo, 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 puso el terrible peso del pecado de la humanidad sobre su Hijo santo, santo, santo. Entonces lo que hacían allí con el becerrito prefiguró lo que pasó después con el Señor. Ese es el primer aspecto, como un símbolo de identificación, transferencia de culpa, porque el Señor Jesús recibió toda la culpa cuando Él se identificó con nosotros los pecadores, haciéndose pecador como nosotros, en el sentido de recibir por nosotros el pecado. El segundo aspecto que destaca este ejercicio de la imposición de manos es que se constituye también como una acción, un canal de bendición. Un ejemplo es la impartición de herencia. El relato típico lo encontramos en Génesis 48:14.
Le voy a pedir el favor a... Le voy a pedir el favor a Yuiset. Y Génesis 48:14. Génesis 48:14, Yuiset. ¿Qué pasó con Yuiset? ¿Se me perdió? Ah, no, aquí la veo. La ponche. Amén, mi pastor. Perfecto. Génesis Saludos a capítulo Juan y a 48. Vanessa. Génesis Sí, 48:14. ay, sí, señor. Amén. Dice la palabra de Dios. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Amén. Perfecto. Este relato está hablando de Israel, el patriarca, ya en sus últimos momentos, cuando estaba bendiciendo a los hijos de José. Y era un acto sumamente trascendente. Y allí se rompieron paradigmas y tradiciones. La imposición de manos también funcionaba como un canal para la impartición de bendición y de herencia. Y el padre colocaba sus manos sobre su hijo, lo bendecía, y el primogénito. Y claro, declaraba la formalidad de la herencia sobre él. Ese es el ejemplo de Jacob o Israel, ¿no? Bendiciendo a sus nietos Efraín y Manasés. Ahí está en Génesis 48:14. Pero Jacob cruzó las manos deliberadamente, colocando su mano derecha. Y recuerda que hablamos de la mano derecha, la diestra, el yamín, la mano derecha, que es un símbolo de mayor honor, poder y favor, sobre la cabeza de Efraín, el menor, contrariando a la expectativa de José. Entonces, atención, ¿qué fue lo que pasó? Ubíquese usted, por favor, cada uno. Piense que usted, mi hermano, mi hermana es Jacob, o ya hablemos de Israel, usted es Israel. Y a frente de su mano derecha tiene un joven, y al frente de su mano izquierda tiene otro joven. ¿Qué pasa? José está allá detrás de los jóvenes. Son los hijos de José. Sucede que Manasés es el mayor de José. El hijo mayor, el primogénito. Y José obviamente espera que su padre imponga su mano derecha sobre su hijo Manasés. Entonces usted estira su manito derecha y allá tiene a Manasés, teóricamente, ¿ok? Imaginemos el caso. Tiene a Manasés. Usted estira la mano derecha y ahí tiene a Manasés. Estira la mano izquierda y tiene a Efraín. Perfecto. Pero ¿qué hace Israel? Cruza las manos, quedando su mano derecha sobre Efraín, el menor, y su mano izquierda sobre Manasés, el mayor. Su mano derecha, que determinaba ese honor, poder y favor y la plena bendición, estaba sobre el menor, y en virtud de eso él oró y bendijo. Uno diría, pero a ver, ¿qué tiene que ver? Pues igual pone su mano derecha sobre el uno, pone su mano izquierda sobre el otro, e igual declara sobre el menor lo que iba a decir. No, es que el orden desde Dios decía que la mano derecha debía estar sobre quien iba a recibir la bendición. Este es un acto que demuestra que la imposición de manos es un vehículo para transmitir una bendición patriarcal y un destino profético. Atención a lo que estoy diciendo. Papá, mamá, nosotros como padres tenemos toda la autoridad
Y estamos llamados también a imponer nuestras manos sobre nuestros hijos y bendecirlos. Proclamar la palabra sobre ellos. Porque tenemos esa investidura, esa autoridad delegada, esa facultad otorgada por Dios. Que ahora prácticamente se perdió esa sana costumbre, digámoslo así. Pero es que eso es bíblico. Es bíblico. Mire, la acción soberana de Jacob, de Israel, estaba guiada por el Espíritu de Dios, estaba guiada por Dios. No fue un capricho de él, es que Dios lo había determinado de esa manera. Y esto revela que la bendición impartida no es un derecho automático de primogenitura, por tradición y costumbre, sino que fluye según la elección y la gracia divina. Fíjese que ahí el Señor alteró el canon de lo tradicional. El Señor lo dispuso de otra manera, porque estaba bendiciendo al menor, a Efraín. Las manos del patriarca, ahí en ese momento, de Israel, en ese momento las manos del patriarca eran el instrumento físico usado por Dios, a través del cual se transfería una herencia espiritual de favor, honor y propósito y futuro. Un simbolismo con una carga de acción divina y voluntad perfecta de Dios impactante, hermano. Cuando leemos estos pasajes con detenimiento, los estudiamos con cuidado, vemos la esencia de lo que sucedió, porque él cruzó las manos y José se molestó, pero era el propósito divino y todo lo que después relata la palabra, todo lo que el registro bíblico detalla. Entonces, con mayor razón entendemos la trascendencia de la imposición de manos hoy. Bendición, herencia. Un tercer aspecto que se consideraba también en la imposición de manos del Antiguo Testamento. Si me estoy explicando, por favor, coloque un chulito allá, una manita allí. Creo que me estoy haciendo entender. Otro aspecto que se consideraba allí era el acto de comisionamiento, de enviar a algo, generar una comisión, un envío para algo, una tarea, una transferencia de autoridad, una transferencia de sabiduría. Miren, le pido el favor a Juan Carlos que vayamos a Números 27:18. Le voy a pedir el favor a mi esposa Elizabeth que vayamos a Deuteronomio 34:9. Entonces Juan Carlos desde Villavicencio nos va a hacer el favor de leer Números 27:18. Acompañemos a Juan Carlos siguiendo la lectura Números 27:18, por favor. Juan Carlos, con las buenas noches, hermano. Buenas noches, mi amado pastor. Dios me le bendiga enormemente. Amén. Adelante, Números hermano. Números 27:18. 27:18. Amén. Ya estoy aquí. Mírame tantico que tengo los ojos aquí a un ladito. Tranquilo. Amén. Dice lo siguiente. Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. Josué Amén. iba a suceder a Moisés. Moisés lo iba a bendecir y Dios le dio la instrucción. Ahora mire lo que dice Deuteronomio 34:9. Mamita, por favor. De Deuteronomio 34:9. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Y los hijos de Israel le obedecieron e hicieron como Jehová mandó a Moisés. Amén. Amén. Atención. Si hoy no alcanzamos a terminar el tema, no se preocupen, seguimos avanzando el otro trimestre, iba a decir yo, pero el otro miércoles. Miren,
Acá estamos entendiendo algo trascendente. En el Nuevo Testamento, en un pasaje de Timoteo nos dice que no impongáis las manos con ligereza. Pero allí hay un contexto un poco diferente, pero igual habla de la imposición de manos. Pero aquí estamos entendiendo algo. En Números 27:18, Jehová le da la instrucción a Moisés. Deuteronomio 34:9 relata que Josué recibió el espíritu de sabiduría porque Moisés le había impuesto las manos, y eso también generó que el pueblo respetara a Josué. Atención, pastores, ministros del evangelio, personas en autoridad. ¿Quién le dio la orden a Moisés para imponer las manos sobre Josué? ¿Quién? Abran los micrófonos y me contestan, por favor. Dios mismo, Dios de los cielos. Dios. A ver, escucho más voces. ¿Quién le dio la orden a Moisés para imponer las manos sobre Josué? Jehová Dios. A ver, ¿cuántas personas más me va a contestar? ¿Cuántos estamos? Vemos como 15 personas reunidas y solamente 3 han hablado. Dios. Jehová Dios. Exacto. Jehová. Dios, buenas noches para todos, Dios. Amén. Jehová. Dios le ordenó a Moisés. Amén. Jehová. De acuerdo a Números 20. Juan Carlos, volvamos a leer Números 27:18. Es que esto es importante por lo que voy a decir. Vuelve, Juan Carlos, por favor, volvamos a leer Números 27:18. Amén, amén, mi amado pastor. Y así, Jehová dijo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Amén. El Señor le está diciendo a Moisés, toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, e impondrás tus manos sobre él, ¿cierto? Ahora, a la altura, en la línea de tiempo, con todo el antecedente que Moisés tenía, con todo el acervo probatorio de la autoridad que Moisés tenía, con todo lo que Israel había visto de respaldo de Dios a Moisés, en todo lo que Israel había visto que Dios había apoyado, respaldado a Moisés, desde la época en que se le presentó a Faraón todo lo que sucedió en el desierto, etcétera, etcétera, habían pasado varios años, y varios años son varios años, más de 40 años, al momento en que está ahí, escuchando al Señor, para que le impusiera las manos a Josué. Josué llevaba tiempo con Moisés porque estaba desde pequeño, desde infante, desde niño, al pie de Moisés. Esto a mí me enseña que Moisés nunca le había impuesto las manos a Josué. Siendo su asesor, no, siendo su ayudante, su segundo amando, el que estaba con él, etcétera, etcétera. Pero eso a mí me enseña que Moisés nunca le había impuesto las manos a Josué. Y atención a lo que voy a decir además. Atención a esto. Esto es absolutamente importante saberlo recibir y entender. Moisés tenía toda la autoridad, la investidura para haber impuesto sus manos sobre Josué, pero no lo hizo, porque el Señor no se lo había ordenado. ¿Me estoy explicando? O sea, por más que tú tengas autoridad, seas el pastor, seas el maestro, seas el líder, si el Señor no te dice que impongas las manos, tú no impones las manos. ¿Me estoy explicando? Si me estoy explicando, por favor, colóqueme en un chulito, una manita, algo, porque es que esto es muy importante, hermano. Uno impone manos cuando el Señor le dice que imponga manos. Por lo mismo,
Por lo mismo, uno no puede permitir, si tiene la autoría en su congregación, que llegue otro a imponer manos a la ligera a su gente. Me estoy explicando y seguiré molestando con esa expresión. Me estoy explicando. Ahora, Deuteronomio 27:18 dice que Josué tenía espíritu. Pero dice Deuteronomio 34:9 que recibió espíritu de sabiduría de parte de Moisés. O sea que el Señor le invistió, hubo una impartición espiritual, hubo una transferencia espiritual especial y el Señor dotó a Josué con algo más para poder suceder, para poder reemplazar a Moisés. O sea que esto se hace según el plan de Dios, no de acuerdo a lo que nos parezca a nosotros, por más usados que seamos del Señor, por más conocimiento que tengamos, por más comunión con Dios. Si Dios no nos ha dicho, si el Espíritu Santo no nos ha dicho que impongamos las manos, no ponemos las manos sobre nadie. Así de claras son las cosas, hermano. Finalmente, el Antiguo Testamento establece la imposición de manos. Claro, como un acto formal para comisionar a alguien, para presentar a alguien ante la congregación, para generar una transferencia de liderazgo, como el caso de Moisés a Josué, pero por mandato explícito de Dios. Es que Dios fue quien dio la instrucción. Y fue en presencia de toda la congregación, no a escondidas. Fue en presencia de todo el pueblo. Porque lo estaba instalando como sucesor. Un acto público de investidura y establecimiento de una autoridad. Con dos factores esenciales ahí. Atención, dos factores esenciales ahí. Número 1, impartición de autoridad. Impartición de autoridad, públicamente. La gente ya respetaba a Josué, sabían quién era él, pero también respetaban a Moisés y estaban viendo cómo Moisés públicamente imponía sus manos sobre él, oraba y él recibía una impartición de autoridad. Y a Josué se le transfirió parte de esa dignidad que tenía Moisés. ¿Para qué? Para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedecieran. ¿Me estoy explicando? Entonces, en la fe y en la obediencia uno dice, no, el Señor está orando y el Señor está aquí. Perfecto. Números 27:20. Y pondrás de tu dignidad, dice aquí, Números 27:20. Y pondrás de tu dignidad, le está diciendo el Señor a Moisés, y pondrás de tu dignidad sobre él para que toda la congregación de los hijos de Israel le obedezcan. Esa es la manera correcta de establecer líderes y pastores. Y a veces uno como pastor se equivoca y a veces los concilios se equivocan también en lo mismo. Esa es la manera bíblica. La segunda instancia que se ve allí sobrenatural es la impartición de sabiduría. Claramente Deuteronomio 34:9 confirma el efecto espiritual de este acto. Y Josué, hijo de Nun, fue lleno del espíritu de sabiduría, porque Moisés había puesto sus manos sobre él. Entonces, entendemos que la imposición de manos, tal y como estamos hablando en este momento, en este contexto que estamos hablando, es un acto de ordenación y capacitación divina. Ordenación y capacitación divina. Dios llama a Josué, lo escoge como sucesor de Moisés, pero le ordena a Moisés ordenarlo delante de toda la congregación, imponer sus manos y orar por él. Porque no solo designa públicamente a un líder,
no es designar públicamente a un líder solamente, sino que también sirve como un momento visible en que Dios lo equipa sobrenaturalmente para la tarea. Algo hace Dios que trasciende a quienes están viendo. ¿Lo ven? Es un acto total de delegación de autoridad que fluye de Dios a través de Moisés a Josué, a través de un líder ya establecido hacia otro líder que se está estableciendo. Es un acto de autoridad. Esa es la manera bíblica de establecer líderes y autoridad en la iglesia. Eso no es por resoluciones. Eso no es por familiaridad. Eso no es porque somos amigos. Eso no es porque me parece. Eso no es porque Dios me dijo. Eso no, es que hay una manera correcta de hacerlo. Y Dios interviene. Esos 3 ejemplos del Antiguo Testamento no son simplemente hechos históricos aleatoriamente escogidos. Es que al hermano Daniel le dio por escoger eso. No. Eso es un trío de hechos. Son 3 hechos, 3 ejemplos, 3 relatos, pilares en esta doctrina y en la imposición de manos. Porque revelan, establecen, presentan 3 significados que están interconectados entre sí y que se proyectan al Nuevo Testamento y allí serán tomados nuevamente y cumplidos plenamente por la obra y lo que Jesucristo enseñó y delegó. Identificación con un sustituto, impartición de una bendición espiritual y comisionamiento o envío de una autoridad y capacitación divina. Toda la enseñanza del Nuevo Testamento, toda la teología del Nuevo Testamento que habla de la imposición de manos, se edifica sobre estas 3 cosas. Necesariamente. Identificación con un sustituto, número 1. Impartición de una bendición espiritual y comisionamiento con autoridad y capacitación divina. O ser enviado con autoridad y capacitación divina. Entonces, ¿qué sucede con esto? Se demuestra acá que la práctica de la imposición de manos no es una invención de la iglesia. No es figurativo. Es un principio divino, una instrucción divina. Que va madurando, que se va revelando aún más y encuentra su máxima expresión y manifestación en el nuevo pacto a través de la obra de Cristo. Porque Jesús también impuso, hermanos. Entonces, en Jesucristo y la iglesia primitiva se ve un auge de la imposición de manos y un significado especial de ella. El ejemplo de Cristo y lo que la iglesia primitiva empieza a desarrollar. Esto en virtud de que el ministerio de Jesucristo y el ejercicio de la iglesia apostólica, la práctica de la iglesia apostólica, tomaron, obviamente, lo establecido en el Antiguo Testamento y lo presentaron con un significado y poder sin precedentes, aplicándolo a la vida y misión de la comunidad del nuevo pacto, de la iglesia bajo el nuevo pacto, de acuerdo a lo que Jesús enseñó, porque recordemos que Jesús corrigió cualquier cantidad de cosas, de malas prácticas, y estableció la doctrina, y la iglesia primitiva, los apóstoles, empezando con ellos, fundamentaron la doctrina. Y aquí hay un modelo en Jesucristo, el modelo de Jesucristo. Hay una referencia, hay un referente que es Jesucristo. Porque Jesús mismo presentó el uso de la imposición de manos.
Y él lo ejerció y desarrolló como una expresión central de su ministerio terrenal. Lo ejerció. Miren, por ejemplo, para bendecir. Para bendecir. Hay un caso que está en Marcos 10:16, le voy a pedir el favor a Martica Moscoso de Mosquera. Ubiquemos a Marcos 10:16, Martica, por favor. Marcos 10:16. Está hablando de un niño. Está hablando de niños. Niños de edad, infantes. Pero tiene un mensaje y un significado impresionante. ¿Cómo dice Martica Marcos 10:16? Buenas noches, Dios les bendiga al pastor también. Amén. Dice la palabra en Marcos 10:16. Sí, Bueno, arriba hay un título que dice Jesús bendice a los niños. amén. Y tomándolos en los brazos, poniendo las manos sobre ellos, los bendecía. Amén. Amén. Los bendecía, imponiendo las manos sobre ellos. Padres, ¿cuántas veces los padres han tomado sus chiquitines, los han sentado en sus piernas, han puesto sus manos sobre ellos y los han bendecido? Han orado por ellos, han proclamado palabras sobre ellos. Los padres debemos hacerlo con los pequeños. Desde el vientre de mamá, los niños deben ser bendecidos. Mami, mi amor, ¿me escuchas? Sí, señor. Mamita, cuando los hijos nuestros muchachos estaban en tu vientre, dime si no es cierto que tú imponías tus manos sobre tu barriguita, sobre tu vientre, y llorabas por estos niños. Amén. 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 Desde ahí. Como padres hay que hacerlo. Somos la autoridad sobre los hijos, somos la autoridad espiritual sobre los muchachos, aún desde el vientre de mamá. Hermano, si esto que acabo de decir es todo lo que te queda para aplicar la imposición de manos, me doy por bien servido. Porque si tú vas ahora que termine la clase a la camita, a la cuna o a la cama donde están tus niños durmiendo, e impones las manos sobre ellos y oras, estás haciendo lo que debes hacer. Si me estoy explicando, póngame en un chulito allá, un bracito, no sé, alguna cosa para entender. Porque eso hay que hacerlo. Porque Cristo bendijo a los niños. A los niños los bendecía. Y esto que presenta Jesús en Marcos, que relata Marcos 10:16, es un acto que establece la imposición de manos como un gesto de ternura, sí. Afirmación de valor y transmisión del favor divino en pro de esos pequeñines. Los más indefensos, tal vez. De hecho, los más indefensos. Ahora, Jesús también ponía las manos para sanar. Para sanar. Carlos, por favor, Lucas 4:40. ¿Le es posible, hermano? Lucas 4:40. Carlos Toscano. Por favor, ubíquelo, hermano. No puede, no sé, no lo entendí. Vi que trató de abrir el micrófono y lo volvió a cerrar. Amén, sí, pastor. Ya. Perfecto. Estoy Ubíquelo, buscándolo. hermano, ya lo leemos. Ubíquelo, por favor. Lucas 4:40. Amén. Mire, los evangelios relatan varias veces cómo la imposición de manos era
el método habitual de Jesús para ministrar sanidad. Y Jesús ministró sanidad de muchas maneras, aún enviando la palabra, de varias maneras. Pero la imposición de manos, Él impuso sus manos también en muchas oportunidades. ¿Cómo dice Lucas 4:40? Carlos. Amén. Dice la palabra del Señor. Al ponerse el sol, todos los que tenían tenían enfermos de diversas enfermedades los traían a él, y él, poniendo las manos sobre cada uno de ellos, los sanaba. Amén. Lucas 4:40. Y él ponía sus manos sobre cada uno de ellos y los sanaba. Es una manera de hacerlo. No quiere decir que siempre hay que hacerlo así, pero preponderantemente Jesús lo hizo así varias veces. En el ministerio de Jesús, el contacto físico era un punto de conexión para la manifestación del poder sanador del reino de los cielos, del Señor. Una demostración total, contundente, plena, de su compasión, de su autoridad, de su poder, de su gracia, de su favor, de su total soberanía sobre enfermedad, dolencia, manifestaciones demoníacas, malestares, etc. Él lo hacía. Él lo hacía. Y eso que tengo para más adelante tocar algo sobre el manto. Si tocar es solo su manto. Eso dejémoslo para más. Yo creo que la otra enseñanza. Hoy tal vez no la vamos a tocar, pero porque alguien me dirá, pero solamente el manto. Sí, más adelante lo vemos. Ahora, ese ejemplo de Jesús, esa referencia de Jesús es nuestra referencia. Esa es nuestra referencia. Esa es nuestra escuela. Es nuestro modelo. Lo que Jesús enseñó, nosotros aplicamos. Nada de prácticas raras. Es lo que Jesús enseña y lo que está en la Escritura. Y la práctica apostólica fue una continuación del ministerio de Jesús siguiendo el ejemplo de Jesús. Pablo decía, y es que está registrado, imitadme a mí como yo imito a Jesucristo. La práctica apostólica, ¿qué hacía? Imitar al maestro. Los apóstoles y la iglesia primitiva continuaron en ese ejercicio, en el uso de la imposición de manos. Y en diversas situaciones lo hacían. Ellos ministraban también imponiendo manos. Y esto definió sustancialmente también la explosión de la iglesia, la vida ministerial de la iglesia. Miren, prácticas de los apóstoles. Para la ordenación, para el servicio, el diaconado. Hechos 6:6. Mire, había una necesidad funcional allí, en esa congregación, de orden administrativo, de tarea, de actividades. Y se escogieron 7 hombres de buen testimonio, relata la Escritura. Pero Hechos 6:6 relata que fueron presentados a los apóstoles. Había un perfil de ellos, una serie de características. Ok. Y dice la Escritura, quienes orando les impusieron las manos para ser diáconos. Quienes orando les impusieron las manos. Los apóstoles. ¿Quiénes tenían la autoría allí? Los apóstoles. ¿Quiénes eran los ministros o los pastores? Digámoslo así, los apóstoles. ¿Quiénes eran los ancianos de mayor peso espiritual, de mayor autoría, llamémoslo así? Los apóstoles. Ellos orando les impusieron las manos. Fue un acto público que estaba confirmando la elección de esos 7 varones, su selección al ejercicio de diaconado, y los consagraron para un ministerio práctico, para servir. Pero siendo un ministerio práctico, como diáconos, espiritualmente era vital, muy importante,
porque sobre ellos también fue delegada una autoridad y una responsabilidad para ejercer esa tarea. Eso pasó, eso está en Hechos 6:6. Otra práctica apostólica también de la iglesia primitiva era para enviar misioneros, para enviar a una tarea específica, una misión. Y por ejemplo la iglesia de Antioquía. Allí se relata Hechos 13:2-3, cómo el Espíritu Santo apartó a Bernabé y a Saulo para un propósito misionero. Dios ya había definido esa tarea. Y allí en Hechos 13:2-3, por ese segmento dice que entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo había hablado. Si nosotros vamos al segmento, allí leemos que el Espíritu Santo habló y dijo, apartarme a Saulo y a Bernabé. Y había unas personas en autoridad que dice, entonces, estaban en ayuno y oración, ¿no? Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Hicieron caso a la orden del Espíritu Santo. Vamos a Hechos 13:2-3. Hechos 13:2-3. Vamos a Hechos 13:2-3. Aquí estamos aprovechando para enseñar varias cosas. Toca aprovechar el contexto para enseñar varias cosas porque es el momento. Y el Señor por lo menos me dirige por ese lado. Hechos 13:2-3 dice así. Voy a leer desde el 1. Hechos 13:1-3. Acompáñenme allí, por favor, en la lectura. Hechos 13:1-3. Hechos, capítulo 13, versículos 1-3. Dice así. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Ojo, profetas y maestros. Personas reconocidas como profetas y maestros. Constituidos por Jesucristo como profetas y maestros. Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Eran pesos pesados, hermano. Era gente de nivel. Ministrando estos al Señor. Ojo, ministrando estos al Señor. Quiere decir, estaban en adoración, alabanza, ruego, clamor. Estaban en ayuno. Ministrando estos al Señor. Y ayunando, dijo el Espíritu Santo. Se manifestó el Espíritu Santo. ¿Cómo se manifestó? Dice dijo, tal vez a través de una persona declaró la palabra o escucharon la voz, no sé cómo, pero el Espíritu Santo habló. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Apartarme a Bernabé y a Saulo para la obra a que los he llamado. Y ahí no dice la escritura a dónde los iba a mandar, cómo los iba a mandar, sino a la obra a lo que los he llamado. ¿Ok? El Señor los llamó, ellos sabían a qué los había llamado. Entonces, ahí está la clave. Entonces, por lo mismo, en consecuencia, por lo tanto, equivale a lo mismo. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Y aquí dice, el 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. El Señor les había dicho a ellos hacia dónde. Los que les impusieron la mano no dicen, Señor, ¿a dónde los vas a mandar? ¿Será que van a ir? ¿Será que esto? ¿Será? No. Obedecieron. Y esto nos enseña algo totalmente importante, similar a lo que estábamos hablando de Moisés y Josué. Quien ordenó se llama Dios, el Espíritu Santo. Quien habla es el Espíritu Santo. A una persona que está en autoridad. A alguien que está en una congregación que está bajo una autoridad. Y es enviada, es bendecida, es impuesta en las manos y es enviado. No es porque a mí me parece y yo me voy. No es porque a mí me parece y yo lo envío. Es porque el Señor ordena. ¿Estamos entendiendo? Es porque Dios ordena. El plan perfecto es de Dios. La instrucción es del Espíritu Santo. Y la acción obediente es de los hombres. Como pastores obedecemos
Oramos, imponemos manos y enviamos. Quien recibe la instrucción, recibe la bendición, recibe la impartición y va a cumplir la tarea a la cual Dios lo llamó. Se acabó. Eso se llama obedecer. Y acá, esa imposición de manos es un acto solemne para desarrollar una misión, para enviar a una tarea. Y se ha impartido el respaldo, la bendición, la autoridad de la iglesia local a sus misioneros. Se han enviado. También la iglesia primitiva, en virtud de la enseñanza de Jesús, imponía las manos para la impartición del Espíritu Santo. Y claro, este hecho es de los más destacados en el libro de Hechos, justamente. Es el caso de Samaria, por ejemplo. Aquellos creyentes que habían sido bautizados en agua, pero que aún no habían recibido el Espíritu Santo. Pero Pedro y Juan llegan y les imponen las manos y reciben el Espíritu Santo. Eso está en Hechos 8:17. En Éfeso sucede lo mismo. Pablo encontró unos discípulos que solo conocían el bautismo de Juan. Les impusieron las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaron en lenguas, profetizaban. Y así sucesivamente. Hechos señala varios aspectos que todos nosotros los conocemos. También Jesús, tal y como lo hizo, la iglesia tomó ese ejemplo y ministró sanidad divina con la imposición de manos. Mire, Marcos 16:18, que es uno de los componentes de la gran comisión, cita que sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Es una promesa del Señor. ¿Quiénes son los que van a imponer las manos? Los discípulos, los que van a cumplir la gran comisión. Y eso se dio plenamente en la iglesia primitiva. Mire, Saulo quedó ciego y Ananías le impuso las manos. Cayeron como escamas de sus ojos y volvió a ver. Recuperó la vista. Pablo después, un tiempo después, estaba ministrando sanidad ahí en Malta al padre de Publio. Eso lo relata Hechos 28. ¿Ven? Siguiendo el modelo de Jesús. También la iglesia primitiva impuso sus manos para impartición de dones espirituales. Miren, y acá hay algo particular. El apóstol Pablo motiva, llama la atención, exhorta, promueve a su discípulo Timoteo a no descuidar el don que le fue conferido. Y le dijo, no descuides el don que hay en ti, que te fue dado mediante profecía con la imposición de las manos del presbiterio. 1 Timoteo 4:14. Y por allá en 2 Timoteo 1:6 le recuerda, avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Entonces, Pablo está destacando en estos textos, y hay más, cómo la imposición de manos es importante como un vehículo claramente establecido por Dios para la impartición o activación de esos carismas, esas mercedes, esos regalos de Dios, los dones del Espíritu Santo, los dones que Dios da por gracia para desarrollar, ejercer un ministerio. Esto es muy importante entenderlo. Sumamente importante entenderlo. Nosotros como iglesia pentecostal, evangélica pentecostal, porque hay una pentecostal que, bueno, desde una perspectiva doctrinal pentecostal, evangélica, cristocéntrica, bibliocéntrica,
la imposición de manos no es un simple ritual, para nosotros no. Es una práctica viva, bíblicamente establecida, dinámica, respaldada por Dios. Fundamentada, hermano, en la obra y autoridad de Cristo. Respaldada y potenciada por la manifestación del Espíritu Santo. La Trinidad está presente. Sigue siendo un método divino para bendecir. Total y absolutamente. Vamos a hablar de estas cosas y de otras muy importantes en la próxima enseñanza. Y con esto ya terminaremos lo correspondiente a la imposición de manos. Pero veo, mis hermanos, entiendo, percibo en mi corazón, en mi espíritu, en lo más profundo de mi ser, que lo que estamos enseñando nos está sirviendo a todos. Porque está sobrepasando el conocimiento nominal que teníamos, el conocimiento convencional que teníamos. Creo que esto nos está llevando a una dimensión mayor. Y ese es el propósito de estas enseñanzas. Yo mismo estoy creciendo, yo mismo estoy madurando, yo mismo estoy recordando y profundizando situaciones, circunstancias y hechos. Yo mismo me estoy exhortando, yo mismo me estoy cuestionando porque veo que me he quedado corto en algunos aspectos que la Biblia ordena y faculta para realizar. Entonces, mis hermanos, que sea la gracia y el Espíritu Santo usando esa semilla viva en cada corazón para que seamos productivos al 30, al 60, al 100 por uno, guiados por esa manifestación de gracia y favor divino, el Santo Espíritu, guiándonos para que seamos de verdad más fructíferos para el reino de los cielos. Voy a pedir el favor a Yubicet que estemos orando, cerrando este tiempo, dándole la gloria y la honra al Señor eterno. Amén, mi pastor. Gloria a Dios. ¿Ahí me escuchan? Sí, señora. Sí, amén. Oramos. Soberano Dios y buen Padre que estás en los cielos, Señor amado, santificado sea tu nombre, Rey de gloria. Papito Santo, reunidos delante de ti, Señor, juntamente con nuestro Maestro, Señor, que has colocado al lado nuestro, Padre. Queremos decirte gracias, Señor, por enriquecernos día a día, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que en tu buena voluntad has colocado en nuestros corazones el querer como el hacer, Señor, estar aquí presentes, recibiendo tu mensaje, tu palabra, tu doctrina, Señor soberano, tu enseñanza, Señor. Gracias por nuestro pastor Daniel Pinto, Señor, a quien usa, Señor, por tu gracia, Señor, por tu inmensa misericordia, Señor. Gracias, Dios soberano. Papito Santo, ayúdanos a absorber, ayúdanos a aprovechar estos tiempos, estos momentos, Señor. Papito Santo, ayúdanos a vivir tu palabra, Señor soberano. Danos la fuerza, Señor. Sabemos que nuestra propia fuerza no lo podemos lograr, pero con la ayuda de tu Espíritu Santo, Señor, lo podemos hacer, Padre. Vivir alineados bajo tu palabra, Señor soberano. Vivir tu palabra día a día, más aún sabiendo, Señor soberano, que tu venida está cerca, Señor. Y que cada día, Señor, al escucharla no tenemos excusas, Señor. Papito Santo, gracias. Vamos a descansar en esta noche, Señor. Queremos que aún en medio de nuestros sueños, tu Espíritu Santo nos siga enseñando nuestra conciencia, Señor, lo que tú nos hablas día a día. Gracias por cada familia que representada, que se une, Señor, por cada ministro, pastor, evangelista, Señor. Gracias, Dios soberano, por cada líder, Señor, que tú colocas en este precioso grupo, Señor, para que crezcamos en el conocimiento de tu palabra. Papito Santo, danos tu paz cada instante, Señor. Gracias, Señor, por el Maestro. Bendice a toda su familia pastoral, Señor soberano. Y ayúdanos, Papito Santo, a ser las personas que tú quieres que nosotros seamos. En el nombre de Jesús te hemos orado. Amén y amén. Dios les bendiga. Gracias, mi pastor. Amén. Amén. Un abrazo en Cristo. Amén. Dios le bendiga, pastor. Gracias por dejarte moldear por la preciosa mano del Señor, por la obra del Espíritu Santo. Gracias por recibir la semilla viva en tu corazón. Te esperamos en una próxima ocasión. Que el Señor te bendiga
en gran manera.